desde que la sociedad tomó conciencia de que la pandemia del coronavirus iba a causar una tremenda crisis sanitaria y económica, comenzaban casi al momento a oírse voces que pedían un gran acuerdo presupuestario en nombre de un bien mayor. Se argumentaba, y aún se argumenta, que en una situación de emergencia los partidos teníamos que poner el acuerdo por delante de todo. Una idea que suena bien, que duda cabe, y hay buena parte de verdad, aunque creemos que siempre que el diablo está en los detalles, ¿no? En primer lugar, el acuerdo no es un concepto neutro. Está muy bien renunciar a los intereses de los partidos cuando son egoístas, pero los partidos políticos también representan intereses de la ciudadanía. Esa creo que debería ser, de hecho, nuestra única función. Representar intereses de la ciudadanía y no intereses de partido, ¿no? Y ese acuerdo con la ciudadanía es el acuerdo más importante al que debe llegar un acuerdo político, un partido político. Acuerdo con la ciudadanía. En segundo lugar, cuando se está pidiendo a los partidos que dejen de lado sus ideas y apoyen los presupuestos porque son importantes para la comunidad, no se hace otra cosa, les suena, que repetir algo que se oye, sin embargo, año tras año. Es la misma música y con la misma letra que año tras año se repite en este Parlamento. Los gobiernos acusan a la oposición de intransigencia si no se apoyan las cuentas y les culpan de todos los males que afligirían a Asturias en caso de una prórroga presupuestaria. A menudo se pide ese apoyo sin ni siquiera haber dado a conocer los presupuestos, porque lo que se solicita es un cheque en blanco, no una negociación presupuestaria. Este mismo discurso es un discurso que se ha repetido año tras año en este Parlamento desde que Podemos Asturias entró en este Parlamento. Evidentemente, la pandemia no ha hecho otra cosa que agudizar cierto discurso soterrado que entiende que los programas son orientativos y que debemos orientarnos por la aritmética parlamentaria y no por esos acuerdos con la ciudadanía que estaban en un programa electoral, ¿no? Y es un discurso, desde nuestro punto de vista, peligroso, porque pone el entendimiento como un valor neutro, positivo en todos los casos, que no está plasmado luego en contenidos concretos. Nosotros estamos y celebramos discrepancias con algunos partidos políticos de esta Cámara. Tenemos discrepancias y las celebramos con el Partido Popular cuando dice que hay que rebajar el salario social y cuando quería hacer una negociación sobre qué se iba a hacer con el dinero del salario social. Celebramos esa discrepancia. También cuando se califica de vagos a los perceptores del salario social, porque eso se ha dicho en este Parlamento, que eran vagos las personas que percibían el salario social. También con partidos que les causa alergia a todo lo asturiano y se avergüenzan de un patrimonio cultural e histórico del que nos deberíamos enorgullecer. Hay diferencias que son plasmables, ¿no? Evidentemente buscar el acuerdo y reivindicar la pluralidad siempre es positivo, pero el precio no pueden ser las ideas. Eso es lo que yo creo que es importante, porque sí que hemos mostrado y sí que creemos en la voluntad de negociar, pero nos preocupa que presupuestos diseñados para hacer encajar ideas contradictorias terminen por sacrificar buenas ideas que Asturias necesita y que no nos podemos permitir en un momento de pandemia, ¿no? Unos malos presupuestos pueden hacer muchísimo daño a una sociedad, pueden consagrar recortes, pueden ser la excusa para drenar con recursos cuestiones que no son necesarias o pueden orientar hacia un modelo de precariedad laboral oculto en inversiones de infraestructuras vacías. Todo eso puede suceder. De hecho, en algunos casos estamos teniendo los presupuestos del año 2020, donde, por ejemplo, se destinaban casi 30 millones de euros, si no me equivoco, 39 millones de euros a SOGEPS Italia, dinero perdido, tirado a la basura, o donde se volvió a regar de dinero público durante la pandemia a la empresa Alsa, 2,6 millones a una empresa que había ganado 119 millones el año anterior, ¿no? No de por sí es positivo, pero también, y aquí yo creo que hay que reconocer una parte de verdad, hay una situación objetiva que es diferente a la de todos los años. Y eso yo también lo reconocemos. Hay una situación objetiva que exige altura de miras y hay una urgencia social. Y algunas cuestiones que para nosotros nos pone contra el espejo también, ¿no? ¿Cómo de largo está siendo un día para un autónomo que no ingresa dinero y que solo ve cómo día tras día crecen las deudas? ¿Cuánto está costando dormir a una familia cuya ayuda al alquiler para frenar un desahucio no llega y espera semana tras semana? ¿Cuánta incertidumbre en este contexto de una pandemia mundial con una crisis económica aparejada aguanta una familia que trabaja para una multinacional de una empresa que fue pública y que cada invierno puede abandonar Asturias? ¿Cuánta preocupación por contagiar a los tuyos sufres cuando viajas cada jornada laboral en un autobús masificado o cuando eres una teleoperadora que trabaja en una empresa que incumple los protocolos de seguridad? Hay incertidumbres que están de la mano de esta pandemia. Salir de la Junta General, nosotros creemos que nos pone
frente al espejo, pero también con la obligación de mirar a los ojos a una parte de la ciudadanía. Y disculparse de alguna manera porque no hemos tenido el ritmo tan rápido que se necesitaría para ser capaces de resolver los problemas que han venido aparejados con la pandemia. Eso yo creo que es una cuestión que nos pone en la obligación de pensar qué podemos hacer cada uno y cada una para aliviar el sufrimiento y para dar apoyos y certidumbres. Ese es el contexto que desde nuestro punto de vista es diferente. Y en este caso no diré que las cuentas sean ideales ni que sean las que hubiésemos hecho nosotros, es evidente. Pero son unas cuentas que surgen, en lo que respecta a Podemos, de un acuerdo sobre unos principios básicos. Unos principios básicos que han llevado a un diálogo, a disposición a ceder y a empatía, y que se resumen, esos principios básicos, en un momento de una crisis económica, expandir el gasto público para ampliar el gasto en servicios sociales, en servicios públicos, blindando el dinero de la protección social. Esos son los principios que yo creo que guían este presupuesto y que para nosotros son principios compartidos. Creemos que también ha habido una disposición al diálogo durante estas semanas, un diálogo fructífero en el sentido de que hemos podido discutir sobre medidas concretas, sobre partidas, sobre números, sobre modelo de Asturias también, con acuerdos y con desacuerdos, pero sería injusto no reconocer ese trabajo. Ha habido un diálogo donde hemos constatado algunos puntos en común y algunos puntos donde estábamos distantes, pero eso es parte de la labor que repito, nos pone frente al espejo a la ciudadanía en esta situación de pandemia. Como saben todos ustedes, nuestra forma política no ha presentado enmienda a la totalidad porque creemos que hemos encontrado suficientes puntos en común para considerar que una parte sustancial de estas cuentas responde a objetivos políticos y sociales de Podemos Asturias. Ese es el motivo por el que no hemos presentado enmienda a la totalidad. Queremos seguir negociando, queremos avanzar en el diálogo con las enmiendas, pero creemos que hay unos principios básicos compartidos que justifican que este presupuesto continúe su tramitación. Uno de los aspectos que con más entusiasmo celebramos es que el presupuesto ha destinado el excedente del salario social básico a políticas sociales. Era una demanda fundamental de Podemos Asturias y de Izquierda Unida, porque la puesta en marcha del ingreso mínimo vital liberaba 34,5 millones de euros este año, probablemente otros 30 el año que viene, en medidas que nosotros creíamos que tenían que estar dentro de la protección social. Creíamos que este ahorro debía servir para avanzar, para ampliar derechos, para crecer el sistema de protección social asturiano y no para destinarlo a otras cuestiones, como había voces que lo pedían hace pocos meses. Creíamos también, claro, que se podía haberse utilizado para ampliar la cuantía del ingreso mínimo vital y del salario social, para aumentar la protección en materia de vivienda, uno de los problemas centrales que tenemos a día de hoy en Asturias y que sigue sin resolver, tenemos un problema con la vivienda, pero también creemos que se haya destinado a políticas de dependencia es una cosa positiva. Estábamos hablando de que tenemos una crisis en materia de dependencia, es uno de los problemas centrales de nuestra comunidad. Hemos tenido hasta 2 años de espera a gente que tiene que recibir ayudas después de trabajar toda una vida y tenemos una demografía que hace que esto vaya a ir a peor durante los próximos años. Un problema central de Asturias que había que resolver y que este presupuesto incorpora medidas, incorpora financiación para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Consideramos también que en materia sanitaria hay avances. El presupuesto de la Consejería de Salud sube un 7,7% respecto al ejercicio anterior. Hay incremento en plantillas, en recursos, en equipamientos. Hay puntos oscuros. Volvemos a presupuestar el Hospital de Cabueñes después de no haberlo ejecutado durante 3 años seguidos en una de las áreas más congestionadas sanitarias de España, del conjunto de España, la área sanitaria de Gijón, el área 5. Y creemos pero creemos que en cualquier caso es positivo, digamos, este incremento en materia sanitaria, ¿no? Ahí planteamos varios debes en la negociación. Atención primaria. Tenemos que incrementar aún más la inversión en atención primaria. Este año estábamos en un 12,6%, el año anterior, 2020, en presupuesto en atención primaria, menos que la media estatal. Y lo que se decía en las primeras comparecencias es que la inversión, un médico de familia más, supone un 8% de ingresos hospitalarios menos. Cada médico de familia que ponemos en primera línea, digamos, más cercano a la ciudadanía, reduce un 8% de los ingresos hospitalarios que son más caros. Y esto mismo sucede con la salud mental.
Cada dinero que invertimos en tratamientos, en intervenciones terapéuticas psicológicas, reduce cada euro hasta en 4 euros el gasto sanitario derivado de tratar con pastillas, a pastillazos, los problemas de salud mental, muchos derivados de esta pandemia. Tenemos que cambiar, digamos, el modelo sanitario para acercarlo más a la ciudadanía. Eso es un reto inaplazable que tenemos que ponernos sobre la mesa. En materia del fondo de rescate, propusimos, también junto a Izquierda Unida, un fondo de rescate que priorizase la agilidad administrativa, que incluyese ayudas indirectas y con una cuantía que estuviese entre 100 y 150 millones. Está dentro de la horquilla inferior, pero está dentro de la horquilla que habíamos puesto sobre la mesa que era necesaria, ¿no? Y ahí teníamos y seguimos teniendo un reto que yo creo que nos lo ha revelado pues la propia pandemia, ¿no? No puede ser que las ayudas lleguen cuando es demasiado tarde. O sea, las ayudas tienen que llegar en el momento. Creemos que el día 30 de cada mes tendrían que llegar las ayudas para quien se va endeudando cada vez más y va cayendo, digamos, en el foso de la falta de viabilidad económica. Y eso es un problema que lo hemos descubierto o se ha puesto sobre la mesa para comercio y hostelería, pero que es el problema que tenemos para el conjunto de ayudas sociales en Asturias. Claro, es que no puede ser que una ayuda a la vivienda, para el alquiler, a gente que está a punto de desahuciar, llegue 6 meses después cuando le van a desahuciar. Es que no puede ser que las ayudas a la dependencia tarden 2 años, que tarde meses el salario social. Las ayudas tienen que ser inmediatas. Tienen que ser inmediatas. Y tenemos que establecer mecanismos que apoyen a nuestros autónomos, que apoyen a la gente que está en dificultades, que puedan tener un carácter inmediato, ¿no? Y en materia de fondo de rescate, claro, tenemos una cuestión que es clave, que es el fondo de rescate industrial. Hemos puesto sobre la mesa que se necesitaba de alguna forma algún cambio en nuestra política industrial. Tenemos una política industrial que se basa básicamente en dejar hacer, dar subvenciones a multinacionales y luego alarmarnos y pedir movilización cuando esas multinacionales cierran o deslocalizan. Tenemos que cambiar el modelo de política industrial. Y ante una situación de pandemia en el año 2021 corremos más riesgo de deslocalizaciones. Por eso proponíamos un fondo de rescate industrial, para poder participar en empresas estratégicas que puedan estar en riesgo de deslocalización en Asturias. Es un cambio de modelo. No vale simplemente con dar dinero a fondo perdido, sin condicionantes, a empresas que luego se deslocalizan. Tenemos que cambiar el modelo. Y luego hay una limitación que evidentemente en este presupuesto no se recoge, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Durante semanas hemos planteado que era necesaria una reforma fiscal progresiva que reflejase también, y esto es central, cuestiones que se habían planteado en el acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a nivel estatal. Si hay un acuerdo a nivel estatal que avanza en protección social, que avanza en poner una fiscalidad progresiva que haga que ante una crisis económica donde hay desigualdades, esas desigualdades se distribuyan y que quien más está ganando durante una pandemia, quien más está ganando en una crisis económica, tenga que pagar más impuestos para contribuir al conjunto de los servicios públicos, a quien está perdiendo, porque las desigualdades siempre se incrementan. Eso creíamos que era necesario y que es una cuestión que ya no tiene solución en los presupuestos, pero que era necesaria de poner sobre la mesa. Y en este sentido, claro, encontrábamos el rol de Ciudadanos en esta negociación presupuestaria, que se planteó desde el comienzo de la negociación con el objetivo de complicar o impedir que Asturias pudiese replicar un acuerdo similar al que se estaba produciendo a nivel estatal, en materia de reforma fiscal, en materia de incremento de la protección social. Se insistió reiteradamente en que era la garantía de impedir que hubiese más recursos para el asturiano, de bloquear cualquier incremento impositivo a las grandes fortunas y rentas más altas. Y esto nos preocupa, porque creemos que es un error ahondar en una estrategia de legislatura donde los acuerdos tienen un único objetivo, que es bloquear avances sociales que está haciendo el gobierno de nuestro país para el conjunto de la ciudadanía. Tenemos que decirlo, creemos que es un error. Creemos que hay que avanzar en la línea de ampliar la protección social, en la línea de reducir las desigualdades y en la línea de, por lo tanto, crecer en nuevos derechos sociales, en nuevos sistemas de protección. En definitiva, y terminamos, era urgente que hubiera ayudas para todas las personas afectadas, era y es urgente salvar negocios, deporte, cultura, hostelería, turismo. Es urgente y es de justicia que la Administración se implique con toda su capacidad para ponerse al lado de la gente. Eso es una urgencia objetiva que reconocemos. Estas cuentas
Creemos que no son tan ambiciosas como las aprobadas por el Gobierno de coalición, pero van en una dirección adecuada y desde Podemos Asturias, desde la responsabilidad, considerando que hay aspectos mejorables, creemos que hay un principio básico compartido que es que se enfatiza el valor del bien común en una crisis social y económica frente a quienes solo piensan en su beneficio particular. Por este motivo, votaremos que no a las enmiendas de totalidad presentadas.